Racing e Independiente se repartieron responsabilidades. Acaban de empatar Racing e Independiente 0-0 aquí en el Clásico de Avellaneda. Y la realidad es que eran dos equipos que hoy, como prioridad, me imagino que tenían no perder. Independiente, que llegaba con un nuevo entrenador, que hacía sus primeros pasos, su presentación aquí en el cilindro de Avellaneda, teniendo su debut como entrenador de Independiente, y seguramente haya venido pensando en que la mejor opción era no perder contra Racing, y luego de venir, de clasificarse a la semifinal de la Copa Libertadores, de la fiesta del martes contra Vélez, del partido en el que Racing pudo cortar años y años de sequía de no jugar una semifinal de Copa Libertadores de América, hoy contra Independiente no pudo quedarse con el resultado, no pudo imponer su juego, y me animo a decir que también se repartió la responsabilidad, porque tampoco quería jugarse demasiado el prestigio y perder el Clásico de Avellaneda a tan poquitos días de lograr pasar a la semifinal de la Copa Libertadores. La realidad es que fue un partido de un clásico bastante chato, en el que ninguno de los dos demostró el fútbol necesario como para poder imponerse en el marcador y quedarse hoy con los 3 puntos. Independiente fue un poco mejor, por momentos mereció un poco más el resultado. La realidad es que Racing hoy, me animo a decir, jugó un partido más apurado, más presionado, quizás más ansioso de lo habitual, o por lo menos comparándolo y haciendo la corta comparación respecto a lo que le vimos el otro día con Vélez, un equipo más aguerrido, intenso, con personalidad, con un prestigio que hoy quizás no tuvo en el Clásico de Avellaneda. Tuvo un 4-3-3 en el que básicamente, y a diferencia de lo que fue el otro día contra Vélez, la mitad de la cancha no funcionó para nada. Tuvo un mal partido en líneas generales, los laterales. Martirena casi que con pelota no tuvo la intrascendencia que sabemos que puede tener, o que por momentos, en algún momento de la historia ha tenido. Para atrás sufrió bastante ese duelo con Abaldo. Rojas, que sabemos que para adelante tiene la contundencia, que tiene esa verticalidad, que le da esas opciones a Racing en cuanto a la ofensiva. Para atrás sufrió bastante también. Y la realidad es que hoy la mitad de la cancha termina dejando algunas falencias, algunas dudas y principalmente algunos déficits. Y creo que Racing no pudo controlar a Independiente justamente porque falló en este sector. En los primeros minutos del partido parecía que con la primer jugada, con la primer pelota, cuando casi termina en el 1-0 de Racing, parecía que Racing se lo llevaba por arriba, por el contexto, por justamente venir de clasificar a la semi, porque los clásicos siempre son partidos particularmente emocionales, y porque sabemos que cuando un equipo viene derecho emocionalmente y cuando el otro equipo viene con dudas sin resolver, es muy probable que en este tipo de partidos termine pesando más la emocionalidad que el fútbol. Y por eso parecía que Racing se lo iba a llevar por arriba, pero rápidamente Independiente lo emparejó, y lo emparejó en la mitad de la cancha, con un Almendra realmente hoy apresurado, ansioso, inestable, que creo que por eso termina valiéndole el puesto y saliendo en el entretiempo. Cada vez que recibía la pelota, el primer pensamiento era un pelotazo largo a Maravilla Martínez, haciendo que el equipo quede demasiado largo, que no pueda juntar líneas, que no pueda juntarse con los delanteros, ni tampoco con los laterales, que casi no le daba tiempo de formar esa línea de los mediocampistas que sabemos que los laterales de Racing intentan tener, o intentan dar ese paso hacia adelante para generar alguna superioridad numérica en algún sector clave en la mitad de la cancha. Pero la realidad es que, no siendo el mejor partido de Zuculini, teniendo un partido, como les digo, ansioso Almendra, Sosa, que en líneas generales siempre juega bien, hoy tampoco es que tuvo la mejor tarde de su, o por lo menos del semestre, que sabemos que aún cuando a Racing le cuesta, Sosa siempre termina siendo de lo más parejito que tiene la academia. Y casi que no hemos mencionado a los delanteros, porque Duván Vergara queda aislado y no le da el ritmo que quizás necesita Racing, o que necesitó hoy Racing para jugar de contragolpe cuando Almendra buscaba esas pelotas largas. Ponegli tuvo algunas conexiones con el partido, pero la realidad es que tampoco fue ese jugador trascendente para ser socio de Maravilla, como sí lo fue Solari el otro día. Y la realidad es que Independiente, sin demasiado fútbol, sin que los nombres salgan de memoria, porque la realidad es que Independiente es un equipo que verdaderamente este semestre no es que deja mucho que desear. Es directamente de lo peor del campeonato. Y no se los digo yo, los números lo demuestran. Prácticamente sin convertir goles, prácticamente sin poder ganar. Y aún así hoy, por el apuro de Racing, venimos a decir que emparejó el partido y fue un poquito superior. Lo pudo haber ganado porque tuvo 2 goles anulados, para mí bien anulados. Obviamente aquí en la cancha uno no tiene la posibilidad de ver detalladamente la jugada y detalladamente la línea de fuera de juego, pero la realidad es que termina siendo 2 goles. Se morfa un gol en la última pelota del partido que pudo haber significado el 1-0. Y aún sin demasiado fútbol, aún sin demasiadas virtudes, me animo a decir que con un Abaldo por un lado y con un
Montiel por el otro, le terminaron sirviendo de referencia como para no equivocarse demasiado y saber que tenía dos extremos que hoy estaban rápidos y que podían llegar a ganar el mano a mano y condicionar un poquito más a Racing, o por lo menos obligarlo a que los laterales no pasen tanto al ataque. Y con un correcto, o quizás hasta bueno, me animo a decir, porque fue para mí de lo mejor de Independiente, buen partido de Cabral, termina emparejando un montón el clásico y termina hasta, me animo a decir, jugando un poquito mejor que Racing, más que nada en el primer tiempo y en parte del segundo tiempo también. En líneas generales me animo a decir que Independiente estuvo dentro del todo cómodo con el transcurso del partido, que Racing con esta falta de profundidad, con esta falta de intensidad, con este apuro, con esta ansiedad que podía llegar a tener por momentos, le resolvió un poco la vida a Independiente, que llegaba con más dudas que certeza, como les digo, y aún así terminó jugando más que nada el primer tiempo y parte del segundo tiempo también, como quiso el equipo de Quinteros. La realidad es que entiendo que Costas con los cambios, con el cambio rápido de Almendra en este tiempo poniendo a Ignacio Rodríguez y particularmente en la segunda parte cuando movió para volver a tratar de tener una línea de 5 que le dé más amplitud a los laterales y que le dé la profundidad que le había faltado en gran parte del partido y particularmente en el primer tiempo, lo llevó a Independiente a jugar un poco más incómodo, casi no pudo jugar de contragolpe porque había hecho quizás el esfuerzo físico de tratar de presionar un poco más arriba cuando Racing era dubitativo y le costaba salir jugando desde abajo, por eso termina siendo quizás un esfuerzo físico que no le permite plasmarlo en el segundo tiempo. Racing empareja un poco la historia, pero da la sensación que le faltó un montón para realmente imponerse y ganar el partido por la jerarquía que para mí tiene Racing por sobre la que tiene Independiente, más que nada en este momento del campeonato y en este momento del año donde uno acaba de clasificar a la semifinal de la Copa y el otro está todavía probando y tratando de resolver el problema que se generó en el segundo semestre. Pudo haberlo ganado Independiente en el final. Quiero hablar un poquito del arbitraje porque en el fútbol argentino se lo considera a Ramírez uno de los árbitros más prestigiosos que tiene la Asociación del Fútbol Argentino. A mí es un árbitro que me parece que maneja mal los partidos en líneas generales, que termina frenando mucho el juego, que termina manejando el ritmo del juego. Hoy un partido, les decía, chato, lento, trabado. Termina dando la sensación de que el árbitro es el que maneja los tiempos del partido. Y si Ramírez es el mejor árbitro del fútbol argentino, me deja o me preocupa qué pueda llegar a pasar con el resto, porque es un árbitro que cada vez que dirige un clásico, cada vez que dirige un partido importante, se va con críticas, se va con polémicas y todo lo demás. Racing se va a quedar con las ganas de poder terminar y poder culminar una semana realmente soñada, habiendo clasificado a las semis de la Copa y no pudiendo quedarse hoy con los 3 puntos. Los dos todavía necesitan reafirmarse en el campeonato argentino, no teniendo quizás el mejor presente y aún así, obviamente, acaban de repartirse, me animo a decir, responsabilidades porque ninguno de los dos quería perder hoy el clásico, no lo arriesgaron demasiado. Hubieron chances de los dos lados, es cierto, algún errado insólito de Independiente, algún errado insólito de Racing en el primer tiempo también por la primera pelota que destacábamos y alguna que otra de Almendra, pero bueno, la realidad es que Independiente fue un tantito mejor, fue un poquito mejor, pero para nada le alcanzó para ganar el clásico y Racing sin intensidad, sin profundidad y sin fútbol no fue mejor que Independiente y por eso creo que el resultado es justo. Se han repartido las responsabilidades, señores. Acaban de empatar Racing e Independiente 0-0 en el Clásico de Avellaneda. Lo analizamos aquí en el canal de YouTube como siempre. Muchas gracias por ver y por acompañar y nos vemos en próximos videos.